gloria en el nombre de Jesús. Oh Maestro divino, a ti te debemos toda la honra, Señor, toda la gloria, Padre, por siempre, para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno eres, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, porque tú estás ministrándonos, Señor, porque tú eres santo. Y venimos delante de ti, Señor, en adoración. Nos rendimos delante de ti, Señor, y reconocemos tu presencia, tu poder, tu amor. Y te pedimos que nos ministres por medio de tu palabra divina, Señor, que nos alimenta, que nos sustenta nuestra alma. Oh Dios mío, fortalécenos de una manera especial en medio de este tiempo de pandemia, Señor, en medio de estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza. Podemos soñar porque tú estás en control, oh Señor, porque tú sostienes el universo, oh Dios mío, y si tú estás en el trono de tu gloria, tu pueblo está bendecido. Tenemos fe, tenemos esperanza que algo grande va a pasar, Señor, porque tu trono de gloria no puede ser conmovido. Hay bendición en la casa de Dios, hay sanidad, hay salvación, hay vida eterna, oh Dios mío. Y por eso nos gozamos el día de hoy. Nos gozamos, Dios maravilloso, porque para siempre es tu misericordia. Háblanos por medio de tu palabra. Aquellos, Señor, aquellos hermanos que no pudieron venir el día de hoy debido a los cambios, Señor, que hemos tenido en esta fase 1. Oh Padre, te pedimos que bendigas, Señor. Oh Padre, a cada uno de mis hermanos, los que están aquí, como los que nos ven por las redes sociales. Oh Padre, y que este mensaje pueda ser un mensaje de vida, de esperanza, de transformación, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filas, que penetra hasta partir el alma. Gracias te damos, glorioso y eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto se goza, iglesia? Amén. Es un privilegio poder estar en la casa del Señor y podernos gozarnos en Él en esta hora. Vamos a ir, así como estamos, a hablar de uno de los temas muy importantes en la palabra de Dios. Este es uno de los temas menos predicado y de mucha controversia, pero el día de hoy lo vamos a predicar porque es un tema que también nos ayuda a crecer, a madurar y a estar a la expectativa de lo que Dios hará. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, verso 28. Cuando todos lo tengan, me confirma con un amén. Así de que estemos pendientes para oír la voz de Dios. Mateo capítulo 10, verso 28. ¿Todos lo tenemos, amados hermanos? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Primeramente vamos a reconocer algo muy importante, que la Biblia es la infalible palabra de Dios, la única fuente confiable de información que nos revela la existencia después de la muerte. Es la única palabra confiable. Porque lo que acontece cuando una persona muere, solo Dios nos da esa revelación por medio de su palabra. Ningún tipo de investigación humana o científica nos puede llevar más allá de la muerte. Es imposible. Solo la palabra de Dios puede tener esa tremenda información que usted y yo necesitamos saber mientras estamos peregrinando en el caminar de esta vida. Tiene datos de información registrados y revelados del misterio que acontece cuando una persona muere.
La Biblia revela la existencia de los dos únicos lugares eternos que existen: el cielo y el infierno. La pregunta es, ¿dónde pasará la eternidad? Esa es una pregunta. ¿Dónde pasará la eternidad? Nosotros como cristianos sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. ¿A dónde la pasaremos? En el cielo, con el Señor, porque Cristo, oh gloria a Dios, ya pagó por nuestros pecados, ya nos libró de la condenación eterna. ¿Por qué es importante compartir este tema el día de hoy? Porque muchas iglesias se han apartado de la verdadera enseñanza. Ya no enseñan más este tema tan crucial, tan fundamental, tan importante, porque tienen miedo a predicar este tema. A través de esta predicación, la Biblia te mostrará por qué usted necesita escuchar este tema. Porque necesitamos un Salvador. El infierno es una realidad con consecuencias. Esto es lo que el diablo no quiere que usted sepa: que hay un lugar de tormento, hay un lugar para los pecadores. Jesucristo vino para librarnos del pecado y del infierno eterno. Lo hizo Él por amor. El mayor amor es el sacrificio, amado hermano, que uno puede dar por otra persona. Que una persona entregue su vida por otra es el mayor de los sacrificios. Es el más excelente amor. Fue el amor de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo? Dándolo como ofrenda por cada uno de nuestros pecados, para librarnos del mismo pecado. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús fue a la cruz del Calvario porque todos éramos pecadores y el pecado nos separa de Dios. El pecado trae la muerte espiritual y la condenación eterna. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si hemos nacido en pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús murió para librarnos de la condenación eterna. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Está hablando de la muerte espiritual, de la muerte eterna, de la condenación. Esa es la paga del pecado. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso es saber que tenemos la salvación en nuestras vidas. Jesús habló, quiero decirle algo bien importante. Cuando usted lee los evangelios, Jesús habló más del tema del infierno que del cielo. Y esto es muy importante. Me llama la atención en que todos los evangelios, la importancia que Jesús le dio al tema del infierno. Habló más del infierno que todos los escritores bíblicos juntos. Jesús lo hizo. Lo presentó como un lugar de tinieblas, como un tormento eterno, como el lloro y el crujir de dientes, como el fuego que nunca se apaga, como el gusano que no muere, donde piden misericordia y no hay nadie quien escuche. Lo presentó como la casa, la morada de los demonios. Quiero hablarte de algunos datos importantes que usted debe de saber. El alma primeramente es inmortal, no muere. Jesús dijo en Mateo 28, del cual hemos ya leído: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando una persona muere, lo que muere es el cuerpo, porque el alma es inmortal. Usted y yo somos tripartitos. Somos espíritu, cuerpo y alma. El espíritu es que tiene comunión con Dios.
El alma es el asiento de nuestras emociones y el cuerpo es este estuche que llevamos, que un día ha de morir. Por eso la Biblia también nos enseña de manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de ello el juicio. Muchos dicen, el día de hoy quizás alguien escuchándome hablar puede decir, yo no creo en el infierno. El hecho de que usted no crea en el infierno no significa que no exista. Millones de personas lo hemos creído en la faz de la tierra. Quiero decirle algo, que lo correcto para mí no es lo que las leyes de este mundo dicen, sino lo que ha establecido en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es absoluta, no se puede corromper. Amén, amados hermanos. Esta generación Jesucristo le llamó generación malvada y perversa. Lo mismo también hizo el apóstol Pablo. Salgan de esta generación malvada y perversa. También lo dijo Pedro, que salgamos de esta generación malvada y perversa. Esta generación en la que vivimos el día de hoy es la generación más educada de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos viviendo en una era moderna de ciencia, de tecnología. Estamos viviendo en la era más avanzada de todos los tiempos de la ciencia. Lo que Daniel profetizó acerca de los últimos tiempos en el capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, le dice, cierra las palabras y sella el libro, porque en ese tiempo no lo iban a entender. Y le dice, hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vivimos en la era cibernética de la ciencia aumentando a pasos agigantados. Hoy es una realidad la era robótica, la era de la inteligencia artificial, cada vez más desarrollada. Hoy hay computadoras modernas que pueden ganarle incluso a la mente más brillante en un juego de ajedrez. Tremendo lo que está sucediendo el día de hoy. Sin embargo, esta generación en la que vivimos hoy es la más liberal de todos los tiempos, la más pecadora, que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Quieren creer en un Dios. Esta generación quiere creer en un Dios, en un cielo sin un infierno. Eso es lo que esta generación quiere creer. Eso es lo que enseñan el día de hoy. Creer en un Dios, en un cielo sin un infierno. Esto me parece a una anécdota que dice que 2 peces iban por un río. Ambos eran educados, universitarios. Uno de ellos era ateo, muy intelectual. El otro pez era cristiano. Mientras ellos iban nadando por el río, el pescador tiró un anzuelo. Y cuando tira el anzuelo, el pez ateo inmediatamente saltó y nadó a tomar el anzuelo. Entonces el pez cristiano llegó y le dijo, oye, cuidado con esa carnada. Detrás de esa carnada hay un anzuelo que agarra de las agallas al pescado, lo tiran hacia afuera y allá afuera no hay agua, hay fuego. Y dicen que se comen a los pescados fritos. El pez ateo intelectual se rió y se burló de él y le dijo, vecino, yo creí que usted era más inteligente. Dígame, ¿cuánto ha venido un pez asado y frito del otro lado para que usted me diga que eso es lo que hacen con los peces? No es lo mismo que sucede hoy en la incredulidad de la gente. La palabra de Dios se cree ¿por qué? Por fe. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos aquí porque hemos creído por fe en un Cristo que nos salvó, en un Cristo que nos liberó, en un Cristo que nos ha prometido un cielo eterno, y por fe nosotros entraremos al cielo. No es por el raciocinio humano, no es por ciencia, es por la palabra sencilla de
la fe. Está documentado que a través de la historia de la humanidad muchos autores han escrito acerca del infierno, como por ejemplo la famosa obra de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Él dijo estas palabras: cuando entran por las puertas del infierno, perderás toda esperanza. Muchas películas de Hollywood se han hecho acerca de este tema. Ministerios cristianos incluso han hecho películas con el tema del infierno. La película del infierno ardiente, la película Rescatados del infierno, y quizás algo otra que usted ha visto. La doctrina del infierno tiene diferentes puntos de vista el día de hoy. Algunos enseñan que el infierno es la tumba sin conciencia. Ellos se toman de la palabra que dice: el alma que pecare, ésta morirá. Pero el alma tiene 5 significados diferentes en la escritura, y voy a explicar por qué no se puede aplicar esta palabra el día de hoy. Por eso muchos le llaman la tumba sin conciencia, la destrucción del alma cuando muere. Nunca jamás se levantará. Otros creen que es un lugar de castigo temporal, donde van a ir a un cierto purgatorio, a un cierto limbo, del cual la palabra del Señor no enseña. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra no dice que hay una segunda oportunidad después de la muerte. Esta es nuestra oportunidad de buscar al Señor, de vivir para Él, de amarle, de caminar con Él, de presentarnos delante del trono de su gracia. Esta es la única oportunidad que tenemos. No existe una segunda oportunidad después de la muerte. Otros sostenemos que el infierno, de acuerdo a lo que dice la palabra, es eterno. Es eterno, es un lugar de eterna condenación. Es donde hay un fuego que no se apaga, donde el gusano no muere, donde serán atormentados por los siglos de los siglos todos aquellos que no amaron al Señor. Lo cierto es que el infierno es la total ausencia de la presencia de Dios. Para entender este tema correctamente, debemos correr el velo del misterio del infierno usando las palabras que definirán su lugar. El infierno en el hebreo es la traducción que se le llama Seol. Seol fue dicha más de 34 veces en el Antiguo Testamento, y aparece 12 veces la palabra griega que se llama Gehenna. Esta última palabra Jesucristo la usó 12 veces en el Antiguo Testamento. Los judíos creían que era un lugar de castigo y de recompensas. Los griegos creían de la misma manera. Nuestro Señor Jesucristo aplicó 12 veces la palabra Gehenna para hablar del infierno. La Biblia nos revela la verdad del infierno, donde sufren tormentos todos los que rechazan la salvación de nuestro Señor Jesucristo. El doctor R. Heli dice que quitar la enseñanza del infierno es como quitar el médico dejando el mal intacto. Es quitar la lámpara dejando la oscuridad. El infierno es una terrible realidad que usted y yo debemos aprender, conocer y también hablar y predicar. No podemos dejar el mal intacto, tenemos que sacarlo. Si Jesucristo lo predicó, entonces yo lo creo. La palabra Seol es la palabra hebrea que significa hacer hueco. Tiene varios significados. Dice tumba, el bajo mundo, el estado de los muertos. La palabra Gehenna que Jesús utilizó en el Nuevo Testamento significa y viene del valle de Hinón. Se originó de una palabra aramea que significa lugar de la quema. Otros le llamaban el lugar inferior, el lugar maldito, porque eran los tiempos cuando los reyes llevaban a sus hijos a quemar a sus hijos ante los dioses, de acuerdo a Jeremías 7:31 y segunda de Crónicas 28:3.
Ellos quemaban a sus hijos, a los dioses, en el valle de Hinón, y de ahí viene la palabra Gehenna. Este mismo lugar, el valle de Hinón, después de eso, en los tiempos de Israel, se usó como el basurero. Ahí había muchos gusanos de gente que moría en ese lugar y era quemada para los ídolos. Jesús lo describe en esta ocasión, el infierno, como un fuego que no se apaga nunca, donde el gusano no muere. El lugar es eterno. Marcos 9:44 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. El infierno no es un mito o un símbolo para describir un basurero. Jesucristo lo describió como un lugar real, un lugar de tormento. Jesús predicó que el infierno es un espantoso y horrible lugar eterno. Este mensaje puede ayudarnos a no ir a ese lugar, a no caminar equivocadamente. Este mensaje puede conducirnos a la vida eterna, porque estamos conociendo la realidad de lo que es el infierno. Quiero decirle algo muy importante: el infierno no fue creado para los hombres, para el ser humano. Dice la Biblia en Mateo 10:25-41, entonces dice de que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Gloria a Dios. En Mateo 25:41 dicen estas palabras: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La palabra de Dios enseña que hay más gente yendo al infierno que yendo a la gloria. En Mateo capítulo 7, verso 13, dijo Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino, gloria a Dios, y pocos la encuentran. La iglesia tiene que ser uno de esos pocos, el remanente fiel que ha encontrado la puerta angosta por la que hemos de pasar. Y también la salvación está preparado para todos. Hoy no es el juicio final, hoy es el día de salvación. Hoy usted puede encontrarse con Cristo y sellar su vida para la gloria que vendrá. Gloria a Dios. Quiero darle una información muy importante. Cada 24 horas mueren 1.500 personas en el mundo, alrededor del mundo. Y la gran mayoría entran a la eternidad sin un Salvador. Las encuestas de la Organización Mundial de la Salud dicen que 7.9 millones de personas mueren al año de diferentes tipos de cánceres y problemas cardiovasculares y pulmonares. En el 2011, la Organización Mundial de la Salud declaró que el SIDA hay infectados alrededor del mundo 34,2 millones de personas, y cada año tienen nuevos casos de 2.5 millones de nuevos infectados, y solo de esta enfermedad mueren 1,7 millones de personas. Solo el coronavirus ha cobrado la vida a más de 1 millón de personas en este año. 10 millones de infectados en los Estados Unidos, 250,000 muertos solamente en los Estados Unidos. Argentina ya sobrepasó el 1,000,000. Centro y Suramérica están en este momento con una ola de coronavirus, al igual que Estados Unidos y el mundo, descontrolable. No lo pueden controlar. Es tremendo. Las estadísticas mundiales del tiempo, que usted lo puede ver en YouTube si gusta, o solo póngale estadísticas mundiales de tiempo real, dicen que solo este año han muerto 51 millones de personas en el mundo. Cuando yo lo vi,
dije, fue exagerado esto, no puede ser. Hice otra investigación y están en los 17,8 millones que han muerto solo este año. Y el día de hoy han muerto 82,000 personas en el mundo que solo el día de hoy, domingo, pasaron a la eternidad. Y muchos de ellos sin un Salvador. Se da cuenta el número de personas que mueren en el mundo a diario. Solo el día de hoy, 82,000 personas que pasaron a la eternidad. En esta persona hay todo tipo de muertes. Los que murieron asesinados, apuñaleados, los que murieron por un disparo, los que murieron en los hospitales por diferentes tipos de muertes, los que murieron ahogados y de muchos diferentes tipos de muertes que pueden existir. En esta vida siempre hay dos caminos. Usted y yo vamos a elegir qué camino vamos a seguir para nuestra eternidad. Jesús se presenta y nos dice, yo soy la vida. El diablo contesta y dice, yo soy la muerte. Jesús dice, yo soy la luz. El diablo responde, yo soy las tinieblas. Jesús dice, yo soy la salvación. El diablo contesta, yo soy la condenación. Jesús dice, yo soy la sanidad. El diablo dice, yo soy la enfermedad. Jesús dice, yo soy el cielo. El diablo contesta, yo soy el infierno. Usted y yo tenemos que elegir. Y estamos aquí porque hemos elegido a nuestro Señor Jesucristo. El único santo, el único digno, el poderoso, gloria a Dios, el que nos ha llenado de bendiciones y misericordias, del cual tenemos una herencia incontaminada e inmarcesible preparada en los cielos para usted y para mí. Inmarcesible significa que no puede ser corrompida, que nunca se va a marchitar, que siempre permanecerá por toda la eternidad fresca, viva. Cuando usted llegue al cielo, usted nunca envejecerá. Cuando usted llegue al cielo, dejará de usar los lentes que usa hoy, dejará de tener los dolores que tiene hoy. Cuando usted llegue al cielo, será una nueva persona, oh gloria a Dios, con un cuerpo glorificado que no se corromperá jamás. ¿No es maravilloso eso? No es tener una bella esperanza. Qué horrible ser ateo y esperar que me voy a morir y que nada va a suceder. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia tiene una historia que nos habla de dos hombres que vivieron en esta vida y que cada uno selló su vida con diferentes destinos. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 16, verso 19, en la historia de Lázaro y rico. Este no es una parábola, es una historia. Una historia tiene que tener nombre. Y aquí encontramos nombres, Lázaro. Encontramos ciudades, encontramos nombres, Lázaro, Abraham. Entonces no puede ser una parábola, sino una historia real que salió del labio de nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos esta terrible realidad y que escapemos de él. En Lucas 16, 19 dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. La palabra esplendidez significa que los banquetes y fiestas que realizaban era de grandeza, de grandes lujos extraordinarios que causaban admiración de la gente. El rico, en su falsa seguridad, no quiso arrepentirse. La muerte le parecía muy distante. Muchos el día de hoy son igual que el hombre rico, que en su falsa seguridad piensan de que la muerte estará muy distante de ellos. Hay personas con buena salud que mueren de repente. Y hay personas enfermas que pasan hasta 40 años, 50, 70 años vivos.
¿Se ha dado cuenta de eso? Y hay gente con una salud extraordinaria que de repente, ¿y qué pasó? Se murió. Pero si estaba tan sano, se jactaba que el doctor le decía que no tenía absolutamente nada, que era la persona más sana de este mundo que habían conocido, y ya se murió. Y aquel que esté enfermo, han pasado 40 años pensando que se había muerto hace tiempo y todavía está ahí vivo. Gloria a Dios. Ambos murieron. El rico murió, igual que Lázaro. Era un hombre pobre que mendigaba, tenía problemas de salud, pero había conocido al Señor. Probablemente en sus últimos días había conocido al Señor. Lázaro murió, fue al seno de Abraham. El rico murió y se fue al infierno. Muchos hacen estas preguntas: ¿cómo un Dios amoroso castigará a las personas en un tormento eterno, en el infierno? Es que el Señor no te va a castigar, usted va a elegir en esta vida. La Biblia dice que Dios es amor. Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque la esencia de Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Pero también declara la Biblia que Él es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él un día condenará el pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso nos entregó lo más amado, lo más sagrado del cielo, a su Hijo Jesucristo, para que nosotros lo encontremos a Él, le amemos a Él, vivamos para Él. Jesús es el pasaje para la vida eterna. Sin Jesús no puede haber cielo. Hay que entrar por medio de Jesús para heredar un cielo santo. Las personas en el infierno están conscientes. ¿Qué sucede cuando una persona muere? De acuerdo a la vida a la Biblia, en el momento que una persona muere, se comienza a quemar. Así como cuando un cristiano muere, en el mismo momento entra en el paraíso, en la presencia del Señor, en el reposo, en el descanso del Señor. Desde ese mismo momento ambos están conscientes. ¿Cómo yo lo sé? La Biblia no dice. Jesucristo dijo que cuando el rico murió, inmediatamente estaba en el infierno quemándose. Tremendo. Cuando una persona muere, está consciente de lo que está pasando. Sale de su cuerpo, no se queda en su cuerpo, se ve a sí mismo. En el momento que muere, se ve a sí mismo. Eso que sale del cuerpo es el alma eterna. Y luego son llevados por los ángeles al cielo. Así como hicieron con Lázaro, vino los ángeles y se lo llevaron. De la misma manera, cuando es condenado, no vienen los ángeles, sino los demonios a llevárselo a su morada eterna. Está consciente la persona. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Qué están clamando la gente que está condenada en el infierno? Misericordia. Quiero una segunda oportunidad. Quiero ir y predicarle a mi familia para que no venga hasta acá. ¿Le concedieron eso? No. Allá tienen a Moisés y a los profetas. Que prediquen ellos, que les escuchen a ellos. Tú ya coronaste tu vida y moriste. Decidiste el lugar donde querías estar. Tengo sed, le dice, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El tormento del infierno. Recordará todas las veces que blasfemó, todas las veces que engañó, que mintió. Recordará las veces que oyó hablar de Jesús y lo ignoró. Recordará las veces que adulteró, que fornicó, que creyó que se iba a salir con las suyas.
y será demasiado tarde. Se acordará aquellas veces cuando estuvo en la iglesia y siempre fue un cristiano tibio. Nunca quiso cambiar su vida desordenada. Nunca quiso entregar el pecado que llevaba dentro, la atadura, las artimañas de Satanás que tenía. Nunca quiso cambiar. Hay personas que están en el evangelio y no quieren cambiar. Han pasado muchos años y siguen lidiando con las mismas ataduras, con los mismos pecados. ¿Por qué? Porque todavía te gusta hacerlo. No has consagrado tu corazón al Señor. Hay que consagrarnos, hay que renunciar a esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Dice la Biblia que usted y yo tenemos que despojarnos del viejo hombre. Cuando usted viene a Cristo, Dios le da las armaduras a usted para que pueda despojarse de este viejo hombre que está viciado, que está adicto a la vida de este mundo. El viejo hombre lleno de envidia, el viejo hombre lleno de orgullo, de vanidad, el viejo hombre lleno de lascivia, lleno de adulterio, de fornicación. Pablo dice: despójate de ese viejo hombre. El problema es que muchos venimos, nos despojamos y solo queremos vivir en una moral exacta, pero quiero decir que de esa manera va a fracasar en algún momento, porque Pablo no solo dijo despójate, sino que también dice: despojado del viejo hombre y revístete del nuevo hombre, creado según Dios para buenas obras. Es decir, que cuando tú te despojas, tu misión, mi misión, tu responsabilidad y mi responsabilidad es vestirnos del nuevo hombre. Vestirnos del nuevo hombre significa una vida de compromiso con el Señor, una vida de crecimiento espiritual, una vida de consagración. Usted se está revistiendo del nuevo hombre. Gloria a Dios. Recuerde que la gracia no cubre el pecado que no se confiesa. Los secretos ocultos. Muchos hoy en día planean a su avaricia, a su maldad, su pecado. La Biblia habla de un hombre que planeó también su avaricia y creyó que todo le iba a salir bien. Era un hombre también rico. Lucas 12:16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque tengo tanto. Guardar mis frutos. ¿Dónde he de guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré graneros. Mire lo que él hizo. Y los edificaré mayores, los haré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré entonces: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Tú no sabes cuándo vendrán a pedir tu alma. Tenemos que estar preparados, no ser necios. Ser cristiano no significa que no vas a volver a pecar. Lo harás, pero te arrepentirás inmediatamente. En otras palabras, como hijo de Dios tienes que tener temor de pecar. Quiero decirle que el ser rico no es malo. Un cristiano puede ser rico, millonario y con un corazón humilde. El problema está, el mal de todos los males está en el corazón. Amén. He escuchado testimonios de personas que han pasado por las experiencias trágicas y han podido sobrevivir. De choques de automóviles, de picaduras de serpientes venenosas, de mordidas de cocodrilo. He escuchado este tipo de personas, o que han salido de un cáncer devastador que casi les ha arrebatado la vida. Todas han considerado
que ya no son las mismas personas después de esas experiencias, porque tuvieron cara a cara con la muerte. Ya no son las mismas personas, son diferentes personas. Dicen, antes vivía preocupado por tantas cosas y ahora tienen una paciencia mejor. Asimismo es el que ha tenido un encuentro con Jesús, nunca vuelve a ser el mismo. Descubre la trágica condición del pecado y sus consecuencias devastadoras y destructivas y del juicio eterno, y no más vuelve a practicar el pecado. La Biblia dice en Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Escuche bien esta palabra. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El problema no es pecar, porque vamos a pecar, vamos a fallar de una u otra manera. Porque la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si dice que tenemos un abogado, ¿para qué se gradúa y trabaja un abogado? Para defender a aquel que cometió una falta. Jesucristo es nuestro abogado. Él sabe que usted va a pecar, va a fallar, pero viene en la noche y le dice, Señor, perdóname. Sí, ese enojo que tuve, no tuve que haberlo tenido. Le fallé a mi esposa, le grité y tuve ira, perdóname. El Señor viene y te perdona, porque pecaste. Pero cuando dice la Biblia, el que practica el pecado, la palabra práctica es un pecado constante. Es un pecado que no se ha sacado del alma y del corazón, que se sigue haciendo a escondida, que se sigue haciendo en lo oculto. Aquel que le miente al esposo, que le miente a la esposa, cada día, cada momento, él está teniendo una práctica en su pecado. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar, porque no lo quiere ceder. Por eso dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Usted y yo no podemos ser practicantes del pecado. Son dos cosas completamente diferentes. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos son los que dice la Biblia que irán al infierno. Los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. También 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Estas son las obras de la carne. También dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Por eso la Biblia nos dice, andemos en el Espíritu, revistiéndonos del nuevo hombre, porque el viejo hombre que está viciado con las tendencias de este mundo son los que viven en las obras de la carne, y manifiestas son en ellos. Se manifiesta en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de pensar.
Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro o no está claro? Es palabra de Dios. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de la red: recoge los buenos peces y la cesta, y los malos los echan fuera. La separación de las ovejas de los cabritos. Las ovejas les dirá: heredad el reino de Dios, y a los cabritos les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Muchos reclamarán en aquel día. Mateo 7:21: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Mire, le están diciendo al Señor en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros, en tu nombre profetizamos. En aquel día el Señor le dirá: aquellos que le digan Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, porque nunca echaste el demonio que había dentro de ti, las ataduras que te atormentaban. Señor, en tu nombre profetizamos, ¿por qué no te profetizaste a ti mismo? Cuando tenías mi palabra viva, Señor, en tu nombre hice milagros. ¿Por qué no hiciste un milagro de vivir una vida santa, consagrada, apartado de mí? No te conozco, al fuego eterno. Por eso hoy es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Hoy el Señor nos invita a tomar una decisión. De todas las clases de muertes, amado hermano, el fuego es la peor de ellas. Cuando el reformador Calvino sentenció a muerte a un hombre llamado Miguel Servet, este hombre era muy valiente, no le tenía miedo a nada. Cuando se dio cuenta que su muerte sería la hoguera, lo iban a quemar vivo, él dijo: no, yo no quiero ser quemado. ¿Por qué no me ahorcan? ¿Por qué no me matan con machete? Pero no me lleguen a la hoguera. Hay documentales que registran lo que sucedió, amado hermano, en la tragedia de World Trade Center, aquí en los dos grandes edificios gemelos de Nueva York en el 2001. ¿Qué sucedió, amado hermano, cuando estaba en el incendio aquellos dos edificios? La gente que hacía, se tiraba de aquellos pisos, preferían morir aplastados, amado hermano, morir hechos pedazos, cayendo, amado hermano, al concreto. Preferían morir de esa manera que morir quemados. ¡Qué tremendo! Con esto termino. Hay un científico muy famoso que se llamó el doctor Maury Rawlings. Él era especialista en medicina interna y de enfermedades cardiovasculares. Él publicó un libro que le tituló Pasando la puerta de la muerte. Y es muy interesante porque muchos de sus pacientes resucitaron cuando estos estaban muertos. Él da testimonio que clínicamente muerto algunos de ellos resucitaron, según el doctor Rawlings. Él era un ateo devoto. Él no creía en Dios, ni mucho menos en el cielo y en el infierno. Pero algo cambió su manera de pensar. Él estaba resucitando a un hombre que le estaba diciendo: por favor, no me dejes morir. Siento las llamas del infierno en mí. Cada vez que generaba las palpitaciones y respiraba, el paciente decía: estoy en el infierno, estoy quemándome, por favor, sálvame. Estaba aterrorizado, suplicaba por ayuda, tenía miedo a morir. Su expresión de la cara era peor de la expresión de un muerto.
Estaba temblando, parecía que estaba sin vida. Sin embargo, llegó al fin y no lo pudo resucitar. Le decía: no me deje regresar al infierno. Tenía un pánico espantoso que nunca olvidaré, dice él. Ese paciente murió y el doctor escribe: nadie que haya oído sus gritos y visto el gesto de terror en su cara podría pensar que el infierno no existe. Él en ese momento reconoció que se había equivocado, que hay vida después de la muerte. El infierno es un lugar real, amados hermanos, pero Cristo vino para que nosotros no fuésemos a Él. Hoy es un día de esperanza y es un día de salvación. Le voy a pedir al hermano que me ayude en el piano. Hoy usted puede creer que Dios está con usted y caminando en su vida. Por eso dije que este es un mensaje de reflexión. Este es un mensaje que nos hace a nosotros pensar, nos hace analizarnos a nosotros mismos y nos hace saber la terrible necesidad que tiene la persona que nunca ha conocido de Jesús. Le vamos a dar gracias al Señor por su salvación. Le vamos a dar gracias porque la muerte no termina con todo. La muerte solo nos lleva a un lugar eterno, al cielo con el Señor. Padre, vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias. Padre celestial, gracias te damos, porque tú viniste a rescatarnos, Señor. A mí me tocaba ir a la cruz, me tocaba la condenación eterna, pero tú pagaste por amor a mí, Señor. Y por amor a todos los que nos oyen, tú pagaste, tu sangre preciosa nos limpió de todo pecado, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Qué maravillosas promesas nosotros tenemos, Señor. Oh Padre, por eso podemos vivir felices, confiados. Podemos decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque tú nos has alcanzado y nos has liberado, oh Padre, y podemos vivir al máximo de nuestro potencial el día de hoy. Gracias te damos porque podemos vivir seguros, Señor, porque sabemos de que tú estás con nosotros en el caminar de toda esta vida. Tú no nos dejarás. Grandes cosas sucederán, porque como hijos de Dios siempre esperaremos lo mejor, Señor. Lo mejor estará por venir, aunque todo esté cabeza abajo. Lo mejor está por venir. No sabemos cómo será el 2021. Sabemos que el 2020 fue un año que ha marcado la historia de la humanidad con esta pandemia, con terribles acontecimientos, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos en Centroamérica, en Honduras, donde están esperando un segundo huracán, Señor. Padre, te pedimos por toda esa gente. Oh Padre, que les guardes, que les cubras, que te puedan conocer a ti y refugiarse en tus brazos de amor. El 2021 no sabemos qué traerá, pero traerá siempre lo mejor para el pueblo de Dios, porque al final la trompeta sonará y usted y yo nos iremos con Él. Y como dice el apóstol San Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Por eso hoy que estamos vivos, da lo mejor de ti. Da lo mejor de tu amor, da lo mejor de tus dones, de tu talento. Vive al máximo de tu potencial. No permita que las ataduras, que el enemigo quieran esclavizarte sobre ti. Tú eres libre, no le debes nada al diablo. Cristo lo pagó todo y te dio el poder para reprenderlo, te dio el poder para vivir en libertad. Padre, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a recoger las ofrendas y los diezmos, pidiéndole al Señor que nos bendiga.